Iniciamos la información de movilidad. Mire, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad está haciendo un llamado a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum por la necesidad de reforzar las leyes y las regulaciones y mejorar la seguridad vial de motociclistas y también de quienes conducen vehículos ligeros. Para hablar más de este tema, saludamos a Ricardo Serrano Rangel. Él es presidente de la AMAN, de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, y titular de movilidad del estado de Aguascalientes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, gusto saludarlos a ustedes y el auditorio. Bueno, pues como bien se comenta, hace unos días hubo un posicionamiento por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el sentido de la necesidad de legislar el marco normativo estatal en materia de motocicletas. Y nosotros, como Asociación de Autoridades de Movilidad, Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, pues nos sumamos a este llamado. Me parece que es una urgencia, primero dejar de ver el tema de las motocicletas como una problemática, sino la falta de regulación, la falta de infraestructura, los estudios que permitan la generación de la información suficiente para poder estar en este contexto de regularizar las licencias, los cascos certificados, los requisitos para gestionar una motocicleta nueva, que a la hora que van a adquirirla, las personas que la pueden adquirir, la capacitación que deben de recibir quienes quieran, utilizar este tipo de vehículos. Y me parece que es una dinámica en la que tenemos que entrarle todos. Me parece que es muy atinado esta postura por parte de la presidenta, y lo que a nosotros nos sumamos es ese llamado de regulación, y también vemos con claridad la necesidad de que tengamos que hacer un trabajo coordinado, los tres, el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales y sobre todo la parte privada, los armadores y los distribuidores de este tipo de vehículos, para que podamos entrarle a la dinámica seria de sí legislar, pero también de revisar lo que sea necesario para el tema del financiamiento, para el tema de la infraestructura, y que esto tiene que ser un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, cuando menos entre los dos niveles de gobierno, el nivel estatal, sobre quien recae la responsabilidad de las leyes de movilidad, y el gobierno federal, donde se requiera en el aspecto de poder aplicar lo que dice la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en términos de financiamiento para la infraestructura, financiamiento para los estudios, y me parece que en ese sentido pues estamos muy de acuerdo en esta postura, derivado de que lo que no puedes tú prohibir como autoridad es el libre tránsito de este tipo de vehículos. Lo que necesitamos es regularizarlo para que la vía pública sea más segura, para cumplir los postulados y los objetivos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial sobre la disminución de incidentes viales donde la gente pierda vidas, el incremento de infraestructura y de señalética para que esto pueda ocurrir, y sobre todo pues una cultura. Una pregunta, Ricardo. Adelante, sí, adelante. Sí, ustedes como autoridades de movilidad, ¿están dispuestos también a acelerar las cosas en sus estados, a hacer los cambios legislativos que hacen falta para que pues se vaya contribuyendo a reducir a esta epidemia de muertes viales? Por ejemplo, los trámites de licencia, que de un estado a otro son completamente diferentes. ¿Hay voluntad política de parte de las autoridades? Fíjate que es una muy buena pregunta. No solamente voluntad, sino que desde que salió la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ya vamos más de 20 estados que hemos alineado nuestras leyes estatales en ese sentido y con esta intención de poder generar una mejor seguridad en términos de movilidad en el país. Y no solamente eso, me parece que hay acuerdos muy importantes que se han dado al interno de la asociación. Generamos nosotros una Agenda 2024-2030, donde el tema también de motocicletas es muy importante. Justamente en el último encuentro en el estado de Nayarit se tomó ya como un tema que debe de ser atendido de manera puntual, y me parece que hay un entendimiento de las autoridades sobre el diseño de la vía pública y sobre el impacto que tiene el crecimiento de motocicletas y de otro tipo de vehículos de movilidad personal. En Aguascalientes no es la excepción. Acabamos de legislar, o acaba de legislar el Poder Legislativo hace unas semanas, el tema de los scooters, el tema de los racers, el tema de elementos de movilidad personal que son muy importantes, y que, insisto, con el tema de que no los puedes prohibir, pero los tienes que regular. Y la pregunta clave de las licencias, me parece que hay mucho trabajo que hacer en términos de generar requisitos indispensables que permitan
si no igualar las leyes en regiones como Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro, que somos un poco del centro bajío, cuando menos estar bajo ciertos criterios que nos permitan pues tomar decisiones clave para la expedición de las mismas, para la expedición, para los permisos que tengan que darse, por ejemplo, a menores que manejan motocicletas cuando así convenga. Y esto me parece que es una cosa que estamos muy conscientes en la asociación. Incluso ya tenemos información que haremos entregar en su momento a la Presidencia de la República a través de SEDATU y a través de nuestros aliados en la CICT, que son con quienes estamos trabajando en el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Me parece que estos son avances importantes que pueden servir para poder avanzar en esto, porque vendrá esto y otros temas de movilidad más conforme vayamos avanzando en el tiempo, y tendremos que adelantarnos para que esto no nos tome desprevenidos, ¿no? Ricardo, y rápidamente, ¿cuáles serían estos cambios legislativos que buscan impulsar de urgencia? Mira, de entrada tenemos que hacer un diagnóstico de las leyes estatales en términos, como bien se comentó ahorita, para saber en qué estamos cada quien en los estados. Pero hablamos de, insisto, el tema de capacitación para la expedición de licencias, el uso de cascos certificados que permitan que los usuarios de las motocicletas puedan tener cuando menos esa seguridad. El acuerdo para poder determinar las velocidades, los cilindrajes, incluso hasta el tipo de licencia en términos del cilindraje, como sucede ya en otros países. Y bueno, creo que hay muchos elementos que se pueden ir revisando de acuerdo a las realidades que cada estado tenga. Sobre todo lo que urge es tener la información disponible del diagnóstico de lo que hay en el país, y con esto concretar cambios importantes que garanticen que quien utilice una motocicleta puede, sabe, y que la motocicleta es un elemento que va a manejar de manera segura en la vía pública. Y en este sentido, insisto, con el acuerdo que debemos tener con el sector privado, no solamente las armadoras, sino también los distribuidores, para poder estar en una misma sintonía sobre a quién se le vende, con qué, con qué elementos de equipamiento privado, ¿no? Sí, además resulta un poco incomprensible que a estas alturas, con una epidemia de muertes viales entre las personas que manejan motocicletas, pues todavía no se hayan reunido para hacer una norma oficial mexicana de las motocicletas, porque pues entendíamos por los datos que ustedes manejan con el Instituto de Recursos, el WRI mundiales, que no hay norma oficial mexicana de motocicletas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que las motocicletas construidas, de manera ordinaria en el país y en el mundo, cuando llegan a México tienen un número de serie que a su vez, sí están encajonadas en una serie de requisitos, una norma oficial mexicana, por ejemplo, los cascos. Estamos trabajando junto con la coalición del casco para tener una norma oficial mexicana actualizada, porque evidentemente sí existen. En el caso de los scooters y de estos elementos de movilidad personal que vienen importados, algunos de ellos lo que no tienen de la norma oficial mexicana, y en eso también estamos trabajando. En el caso de las motocicletas me parece que hay un tema ya de regularidad muy importante. Aquí lo indispensable es que aquellos quienes estamos en el tema de la movilidad, públicos y privados, nos sentemos para poder establecer criterios que permitan que sea más seguro la vía pública para ellos y para quienes los rodean. Y quiero comentarles un dato. En estudios que se han realizado a nivel regional, 9 de cada 10 incidentes que tienen que ver con motocicletas, el 9 de cada 10 incidentes es por imprudencia y solo 1 es por falta de pericia. Es decir, el tema está también en la capacitación para la conducción de este tipo de vehículos, y esto tiene que ver mucho con qué requisitos se piden para la expedición de las licencias, qué requisitos se piden para adquirir uno de estos vehículos cuando es nuevo, y cómo nos coordinamos quienes estamos encargados de la autoridad de movilidad, tanto estatal, municipal y federal, para poder establecer criterios que permitan que sea más seguro manejar un vehículo de estos. Yo insistiría también en el tema del financiamiento para la infraestructura. No es que les vayamos a hacer un carril exclusivo porque si no cada quien va a querer su carril, ¿no? Cada quien va a querer sino que la vialidad tenga los elementos necesarios para hacerla segura para todos, para quien camina, para la bicicleta, para las motocicletas, etcétera, ¿no? Bien, Ricardo Serrano Rangel, presidente y titular de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad y de Movilidad en Aguascalientes. Muchas gracias por la información. Gracias a ustedes por el espacio, un saludo a todos, y bueno, pues esperamos que este tema camine en conjunto con el gobierno federal y los gobiernos estatales. Así es, ojalá.
Gracias. Bueno, seguimos con más que tiene información de movilidad y que tiene que ver con motociclistas. La Secretaría de Seguridad Pública de Tepeji del Río en Hidalgo puso en marcha el programa Rodando Seguro con el objetivo de concientizar a los motociclistas. Durante esta etapa de socialización, elementos de la Secretaría reparten trípticos informativos con los lineamientos que deberán seguir los conductores, como el casco reglamentario, no modificar los escapes, viajar con un solo acompañante, contar con matrícula, documentos oficiales. El programa se complementa con campañas informativas en delegaciones y se va a ejecutar en apego al reglamento de tránsito. Y hay buenas noticias en transporte público. Déjeme, le doy los datos comparativos de un año a otro. Hubo 250 millones de personas que utilizaron sistemas de transporte público en México, de acuerdo con la estadística de transporte urbano de pasajeros que publica el INEGI. Solo en la zona metropolitana del Valle de México hubo 179.4 millones de traslados, un aumento de 2% respecto a mayo de 2024. Estos vehículos recorrieron 31 millones de kilómetros, 3% más que el año anterior. El transporte más utilizado fue el metro, con 104.3 millones de viajes, seguido por el Metrobús con 36 millones, el Mexibús con 10, el Trolebús con 8 millones y termina con el RTP 8 millones. Otras ciudades que han registrado también mayor número de traslados en el mismo mes, comparativamente de mayo 2024 a mayo 2025, fueron Guadalajara, que tuvo casi 30 millones de usuarios, Monterrey 13 millones, León con 16 millones, Querétaro y Puebla con crecimientos de 32 y 2% respectivamente. Mientras que Chihuahua, Pachuca y Acapulco mostraron caídas en el uso del transporte público. Eso no es buena noticia. Este reporte confirma una tendencia creciente en el uso del transporte público, aunque con contrastes entre las distintas regiones del país. Y según estos datos, el Estado de México superó los 10 millones de usuarios en su sistema de transporte público en mayo, una cifra récord con un incremento de 1.4 millones de pasajeros respecto del mismo mes del año pasado. La Secretaría de Movilidad atribuyó este crecimiento a medidas como la gratuidad, los transbordos sin costo en los sistemas del Mexibús y el Mexicable, la cancelación de concesiones irregulares, la aplicación de 2.491 operativos de supervisión y la modernización del sistema de pago. El gobierno del Estado aseguró que continuará trabajando por una movilidad más justa y eficiente, priorizando a las y los usuarios que más lo necesitan. Y vamos a otros temas. En Oaxaca se inauguró el nuevo andador semipeatonal Oaxaca Camina en el centro histórico de la capital, un proyecto que busca mejorar la movilidad peatonal con inclusión y accesibilidad, respetando el valor patrimonial de la zona. Esta obra incluyó bahías para personas con discapacidad, guías táctiles en el suelo, en el piso, para a quienes la necesiten, biciestacionamientos, señalética en zapoteco también, el idioma predominante en los valles centrales, vegetación, mobiliario urbano. Yesenia Nolasco, secretaria de Movilidad de Oaxaca, afirmó que estas acciones apuntan a una ciudad más humana, segura y equitativa para quienes caminan. Bien, pues vamos a hacer una pausa. Sí, regresamos con gentrificación, ciudades. Es correcto, volvemos.